Antes de comenzar con la clase 3, veamos las preguntas que les había dejado al final de la clase anterior. Las respuestas a estas preguntas están indicadas acá. La única que era incorrecta era la cuarta, que decía: si los filetes líquidos son cuasi rectilíneos y paralelos, la distribución vertical de presiones se aleja de la hidrostática, y habíamos dicho que la distribución vertical de presiones era igual a la hidrostática. El resto de las afirmaciones son correctas. Comencemos entonces con la clase número 3, donde vamos a arrancar con el tema de regímenes de escurrimiento, y fundamentalmente en la clase 3 vamos a ver la influencia de los efectos viscosos. Entonces, en los escurrimientos a superficie libre, las fuerzas motoras del movimiento son las derivadas de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. Pero también, como teníamos en los escurrimientos a presión, el régimen o estado del flujo depende de la influencia relativa de las fuerzas viscosas o las fuerzas de origen viscoso respecto de las de inercia. Pero no solamente para caracterizar los regímenes de escurrimiento tenemos que tener en cuenta las fuerzas viscosas, sino que también tenemos que tener en cuenta los efectos de la aceleración de la gravedad respecto de las fuerzas de inercia. También en los escurrimientos de superficie libre, la interfase entre el aire y el agua hace que tengamos un efecto de la energía superficial, propiedad física que habíamos visto en hidráulica 1. Aunque en la mayoría de los casos suele despreciarse. Más allá de eso, vamos a ver casos donde este efecto puede no ser despreciable, de hecho no lo es, cuando tenemos escurrimientos con muy altas velocidades y hay un efecto de incorporación natural de aire por efecto de arrastre en el contacto entre la superficie libre y aire. Y esos temas los veremos cuando veamos rápidas. Yendo a los efectos viscosos y la relación entre las fuerzas de origen viscoso y las fuerzas de inercia, la medida de este efecto va a estar dada por el número dimensional de Reynolds, tal como vimos en los escurrimientos a presión. En este caso, el número de Reynolds lo podemos describir a través de la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas como una velocidad característica por una longitud característica sobre la viscosidad cinemática. En general, en los escurrimientos a presión, la longitud característica en el número de Reynolds la definíamos como el diámetro. Es decir, que el número de Reynolds para tuberías nosotros lo definíamos como la velocidad media del escurrimiento por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. En escurrimientos a superficie libre, en lugar del diámetro, no tenemos un diámetro, vamos a trabajar con el radio hidráulico. ¿Se acuerdan que el radio hidráulico lo habíamos definido como el área sobre el perímetro mojado? En estos casos, nosotros definiremos los distintos tipos de comportamiento laminar o turbulento en función del Reynolds definido con el radio hidráulico. Para una sección circular llena, el radio hidráulico se corresponde con el diámetro sobre 4, porque el radio hidráulico sería pi d cuadrado sobre 4 sobre pi por diámetro. En definitiva nos queda para una tubería circular o para una sección circular llena que el radio hidráulico es d sobre 4. En definitiva, tomando los límites que hayamos obtenido para el funcionamiento laminar y turbulento en tuberías con el Reynolds con el diámetro o con el Reynolds definido con el radio hidráulico, debido a este factor 4, podríamos decir que los escurrimientos van a ser laminares cuando el número de Reynolds con el radio hidráulico sea menor que 500 y turbulentos ya para valores mayores del orden de 1000 o superiores. Estos conceptos tienen bastante que ver con lo que se ha observado experimentalmente en los escurrimientos de superficie libre, y se puede considerar también en escurrimientos de superficie libre que el flujo laminar se corresponde para Reynolds definidos con el radio hidráulico inferiores en términos generales a este valor de 500. En los escurrimientos a presión
habíamos visto que la influencia de los efectos viscosos los podíamos tener en cuenta mediante el coeficiente de fricción en la ecuación de Darcy-Weisbach. Este coeficiente de fricción dependía de no solamente del número de Reynolds, sino también de la rugosidad relativa cuando el escurrimiento era turbulento. Aplicando un razonamiento semejante, uno podría caracterizar el flujo en canales con diagramas semejantes a los obtenidos para tuberías en la descripción del coeficiente de fricción. E incluso la ecuación de Darcy-Weisbach la podríamos tomar para escurrimientos a superficie libre, pero trabajando con el radio hidráulico en lugar de con el diámetro. En ese caso, uno podría tener una nueva expresión para caracterizar la ecuación de Darcy-Weisbach, pero trabajando con R y no con D. Uno podría utilizar diagramas como el diagrama de Rous para caracterizar el flujo en tuberías, para caracterizar el flujo en canales y en cauces naturales. Las experiencias que se tienen para escurrimientos a superficie libre son bastante más escasas que las correspondientes a tuberías a presión, pero el coeficiente de fricción tiene un comportamiento en general similar al observado en tuberías a presión, es decir, que tiene un comportamiento que depende en forma lineal con el número de Reynolds para el régimen laminar, y después hay comportamientos diferenciados para escurrimiento turbulento, comportándose como hidráulicamente liso y como rugoso. Pero una diferencia fundamental entre este tipo de diagramas que se tienen para tuberías a presión y para escurrimientos a superficie libre es que uno tendría que tener distintas curvas en función de la forma de la sección. En escurrimientos a superficie libre las formas pueden ser muy variadas y difieren sustancialmente de lo que sería una sección circular. Y la influencia de la geometría es fundamental porque la fricción, el rozamiento entre líquido y borde sólido, que es en definitiva la responsable de los esfuerzos de corte, esto lo voy a repetir varias veces, los esfuerzos de corte y la resistencia friccional tienen el mismo origen. Y estas tensiones de corte o los efectos friccionales se distribuyen en forma no uniforme en lo que sería el perímetro mojado del canal. Y esto se debe, en definitiva, a que en los escurrimientos a superficie libre, la existencia de la superficie libre hace que en esta zona las resistencias sean despreciables. Si uno quisiera hacer un análisis estricto y muy detallado, por ejemplo, a veces el viento puede generar efectos resistentes en la superficie libre, pero nosotros en esta primera instancia y haciendo el análisis general no las vamos a tener en cuenta. Y por otro lado, que uno en los escurrimientos de superficie libre puede tener secciones muy variadas y cada sección, cada tipo de sección, cada geometría va a tener su propia distribución de tensiones de corte en correspondencia con todo el perímetro mojado. En relación al funcionamiento turbulento, hidráulicamente liso o rugoso, como habíamos visto en tuberías, esto va a estar vinculado al desarrollo de la capa límite y de la subcapa viscosa. En el caso de escurrimientos a superficie libre, el análisis del efecto de la capa límite va a ser semejante. La única diferencia es que a medida que se desarrolle la capa límite y crezca la altura de la capa límite, va a llegar un punto en el cual la altura de la capa límite se corresponde con el tirante y a partir de ahí, por ejemplo en este caso en el punto C en el esquema, el flujo turbulento va a ser completamente desarrollado. Si en el fondo la rugosidad de fondo no es exagerada respecto al espesor, este espesor delta cero que consideramos para caracterizar la subcapa viscosa, entonces vamos a tener que cerca del borde sólido el flujo
va a seguir gobernado por los efectos viscosos. Ya más allá de esta subcapa viscosa, el flujo va a estar gobernado por los efectos turbulentos. Entonces, de la misma manera que habíamos visto en conductos, vamos a tener que en los escurrimientos de superficie libre, vamos a tener escurrimientos turbulentos que se comportan como lisos y hidráulicamente como rugosos. Acá vamos a trabajar también con una altura significativa de rugosidad. Ahora esta altura significativa de rugosidad, para definir la rugosidad relativa, la vamos a relativizar en relación al radio hidráulico y no al diámetro. Y nuevamente, si la rugosidad de superficie es menor que una cierta fracción que el espesor de la subcapa viscosa, entonces la superficie funcionará como lisa. Algunos autores indican condiciones límites para el funcionamiento como turbulento hidráulicamente liso. Por ejemplo, Schlichting en su libro propone que trabajando con una velocidad característica u estrella que llamaremos velocidad de corte y está vinculada con las tensiones de corte en la zona de contacto entre fluido y borde sólido. Fíjense que ya estamos vinculando tensiones de corte y resistencia friccional, porque estamos viendo cómo caracterizamos el coeficiente de fricción. Viendo lo que propone Schlichting, vemos que una velocidad de corte por la altura de rugosidad sobre la viscosidad cinemática, si este término que llama Reynolds del grano o Reynolds del corte, en realidad esto es porque en los escurrimientos de superficie libre la rugosidad muchas veces tiene que ver con los materiales granulares que hay en el fondo. Entonces este Reynolds del grano, caracterizado por una velocidad de corte, una longitud característica que define la rugosidad sobre la viscosidad cinemática, si es menor que 5, considera que el flujo se comportará como turbulento hidráulicamente liso. También, despejando de acá la rugosidad, podemos decir que si K es menor que este término, entonces se comportará como hidráulicamente liso. Si la rugosidad es mayor que este valor crítico que habíamos definido, entonces empezarán los elementos de rugosidad a influir fuera de la subcapa viscosa. Y en este caso empezamos a tener un comportamiento rugoso. A partir de un Reynolds de corte o Reynolds del grano mayor que 100, algunos autores proponen 70, pero bueno, es un límite bastante razonable, podemos decir que el funcionamiento hidráulico va a ser rugoso puro. Obviamente, entre el rugoso puro y el liso hay una zona intermedia que va a estar entre estos Reynolds del grano entre 5 y 100. Como conclusión, el efecto viscoso lo podemos asociar al coeficiente de fricción, donde vemos que los efectos de fricción van a depender del régimen de escurrimiento asociado al número de Reynolds, es decir, que el coeficiente de fricción va a ser distinto si el escurrimiento es laminar, turbulento o de transición. Por supuesto, también va a depender de la rugosidad. Podemos tener un comportamiento liso o rugoso, o también de transición, pero no solamente depende de esto como en tuberías, sino que también la fricción depende absolutamente de la forma de la sección, porque es la forma la que va a caracterizar cómo es la distribución de tensiones de corte en todo el perímetro mojado. En la naturaleza, la mayor parte de los escurrimientos a superficie libre funcionan dentro del régimen turbulento hidráulicamente rugoso o rugoso puro. El funcionamiento como hidráulicamente liso se puede llegar a tener en algunos canales de laboratorio y el escurrimiento laminar a superficie libre no suele ser uno de los casos de interés práctico en los aspectos ingenieriles de la hidráulica. Para finalizar, les dejo algunas afirmaciones para que ustedes me digan cuáles les parece, en virtud de lo que vimos en esta clase 3, cuáles son correctas.